Abre el grifo de tu cocina. Sale agua sin que pienses en ello, como si el agua fuera simplemente algo que está ahí esperándote. Pero esa agua no llega sola. Sube porque una bomba la empuja, y esa bomba funciona porque hay electricidad, y esa electricidad la sirve una compañía a la que le pagas cada mes. El día que se va la luz en tu barrio lo compruebas en cuestión de horas. Abres el grifo y no sube nada. Y sin embargo, ahora mismo, mientras ves esto, en mitad de un desierto donde no ha caído una gota en meses, hay agua limpia moviéndose sola, sin una sola bomba, sin un solo cable, y lleva haciéndolo 3000 años sin detenerse ni un solo día. Algo que no puede fallar, funcionando desde tiempos en que Roma no era aún la Roma que conoces, y que hoy, sin embargo, casi nadie recuerda. Quédate hasta el final, porque cuando descubras qué hace que esa agua avance sin que nadie apriete un botón, no vas a volver a mirar el grifo de tu casa de la misma manera. No es una forma de hablar ni una leyenda bonita. El desierto es el peor lugar del mundo para el agua. El sol la evapora antes de que puedas usarla. La arena se la bebe, y cada kilómetro de distancia se convierte en una condena. Y aún así, en algunos de estos lugares el agua no recorre 100 metros a duras penas. Recorre decenas de kilómetros desde una montaña lejana hasta una llanura seca donde vive gente, y llega fresca hasta sus casas, sin un motor que la empuje, sin una tubería a presión, y sin que el sol consiga robarle por el camino más que unas pocas gotas. ¿Cómo cruza el agua un desierto entero, ella sola, sin evaporarse y sin que nadie la bombee? Esa es la primera pregunta que hay que abrir aquí, y te lo adelanto. La respuesta es más simple y a la vez más difícil de aceptar de lo que ahora mismo imaginas. Antes de que pienses que hablamos de una ruina, de algo que se visita y se fotografía y punto, conviene un dato que cuesta creer. Hay una de estas obras, excavada en el actual Irán hace unos 2500 años, que no está en ningún museo ni detrás de un cordón. Sigue dando agua, hoy, a unas 40.000 personas. 40.000 vidas que dependen a diario de una infraestructura más antigua que casi todo lo que tú usas. Más que el reloj de tu pared, más que la nevera de tu cocina, más incluso que el propio idioma en el que te estoy hablando. Se levantó cuando en buena parte de Europa la gente apenas empezaba a organizarse en ciudades, y ahí sigue, funcionando, en silencio, bajo la arena. Y lo que encontraron los ingenieros modernos, cuando por fin fueron a estudiarla, no se parecía a nada de lo que esperaban ver. Esa obra tiene un nombre, y ya es hora de decirlo. Se llama Qanat, una palabra persa del actual Irán para algo tan antiguo que nació hace unos 3000 años en el primer milenio antes de Cristo. Viajó tan lejos y durante tanto tiempo que acumuló más de 27 nombres distintos por el mundo. Lo llamaron Carez en China, Fogara en el norte de África, Falah en Omán. Un historiador griego, Polibio, ya lo describía con asombro en la antigüedad, siglos antes de que nada de lo que llamamos moderno existiera. Guarda bien esa palabra, Qanat, porque alrededor de ella gira todo lo que aquí vamos a desenterrar, y porque lo que hicieron para construir uno solo de ellos es lo que de verdad te va a costar creer. En el fondo, la idea es casi insultante de simple, y buena parte de su grandeza está justo ahí. En la ladera de una montaña, donde el agua se esconde bajo tierra, se cava un pozo profundo hasta alcanzarla. Es el pozo madre, el corazón de todo. Desde allí se excava un túnel larguísimo, con una inclinación mínima, tan suave que el agua apenas se desliza, poquito a poco, hacia la llanura seca donde hace falta. Y a lo largo de ese túnel, cada 20 o 30 metros, se abre un pozo vertical que sube hasta la superficie, formando una hilera de bocas que cruza el desierto como una costura en la tierra. Ninguna máquina lo mueve, solo la forma del terreno haciendo todo el trabajo. Pero cuando entiendas lo que costaba acertar esa inclinación, esa pendiente ridícula, sostenida y constante a lo largo de kilómetros y bajo tierra, se te va a caer del todo la idea de que esto era algo sencillo. Para entender por qué esto importa tanto, hay que ponerse en su piel un momento. En aquellas tierras el agua no era una comodidad ni una factura. Era la línea exacta que separaba la vida de la muerte. Donde llegaba el agua, nacía una ciudad, crecían los huertos, sobrevivía la gente. Donde no llegaba, solo quedaban arena y silencio. Levantar una civilización entera en mitad de un desierto no era cuestión de fuerza ni de ejércitos. Era, antes que nada, un problema de agua que había que resolver o morir en el intento. Y te confieso que esta es una de las cosas que más me remueven de toda esta historia. Que un pueblo resolviera ese problema no a lo bruto, no con murallas ni con máquinas, sino con una idea tan callada que hoy pasa desapercibida bajo nuestros propios pies. Y aquí viene una pregunta que quizá no te habías hecho nunca, pero que a partir de hoy te va a costar quitarte de encima.
Nos llamamos la civilización avanzada, la de los satélites y los ordenadores, y lo somos. Pero hay algo incómodo debajo de esa frase. Casi todo lo que sostiene tu vida diaria, el agua, la comida en frío, la luz, el calor de tu casa, depende de que la red no falle ni un minuto. ¿Cuántas de las cosas que das por seguras dejarían de funcionar mañana mismo si se cortara la corriente durante una semana entera? Ellos, hace 3000 años, construyeron algo que no dependía de nada de eso, algo que no se podía apagar, y esa es justo la contradicción que tenemos entre manos y que todavía no hemos explicado. Detrás de cada uno de estos túneles no hubo una máquina, hubo hombres, existía un oficio, el del excavador de estos conductos, que era de los más peligrosos que se podían tener en el mundo antiguo. Trabajaban a oscuras, metidos bajo tierra durante horas, con el aire justo para respirar, sabiendo que un derrumbe podía sepultarlos en cualquier instante sin que a nadie le diera tiempo a sacarlos. Se les respetaba como a pocos, y su saber pasaba de padres a hijos porque no estaba escrito en ningún sitio. Vivía en las manos y en el instinto. ¿Quiénes eran exactamente? ¿Cómo aprendían a no perderse ni a morir ahí abajo? Es una historia que vamos a abrir más adelante, y no es en absoluto una historia menor. Y por si todo esto te pareciera cosa de un solo pueblo o de una sola aldea perdida, la escala real es lo que termina de romper el esquema. No se construyeron 2 ni 10. En Irán llegó a haber decenas de miles, y aún hoy siguen funcionando decenas de miles más, repartidos por unos 35 países. Uno de los más largos que se conocen se extiende cerca de 70 kilómetros por debajo de la tierra, y algunos de esos pozos que bajaban hasta el agua alcanzaban más de 300 metros de profundidad, excavados a mano, con nada más que fuerza, paciencia y una precisión que todavía hoy cuesta explicar. Y esto no acaba en las cifras. Lo verdaderamente difícil de digerir no es cuántos hicieron, sino cómo consiguieron que cada uno funcionara sin fallar durante siglos. Y ahora, la primera respuesta. ¿Recuerdas la pregunta con la que empezamos? ¿Cómo cruza el agua el desierto sin evaporarse y sin que nadie la bombee? La respuesta es tan sencilla que casi decepciona, y por eso a mí me sigue pareciendo la más bonita. El agua no se evapora porque nunca ve el sol, va escondida bajo tierra en la penumbra del túnel, donde el calor del desierto no llega a alcanzarla. Es la misma diferencia que hay entre dejar un vaso de agua al sol en el alféizar de la ventana, que a media tarde ya ha menguado, y guardar ese mismo vaso tapado dentro de un armario, donde el agua sigue intacta días después. Y como el túnel baja siempre, poquito a poco, es la propia gravedad la que empuja el agua hacia adelante. Por eso no hace falta enchufarlo a nada. Pero cuidado, podrías pensar que ya está todo dicho, y no lo está. Entender que el agua va escondida y que baja sola explica que no se evapore y que no gaste energía, pero no explica lo más difícil de todo. No explica cómo, sin láser, sin nivel, sin ningún instrumento moderno, unos hombres trabajando a oscuras consiguieron que un túnel bajara con una pendiente tan exacta a lo largo de kilómetros que el agua fluyera sin estancarse y sin destrozar la galería por el camino. Y, sobre todo, no explica lo que de verdad te ha traído hasta aquí. ¿Por qué algo que funcionó durante 3000 años, que no se podía apagar y no se podía quedar sin batería, se dejó de usar hasta casi desaparecer? Esa es la pregunta que sostiene todo lo que viene, y aún no la hemos tocado ni de lejos. Te adelanto algo, y no por adorno, sino porque no quiero venderte humo en ningún momento de esta historia. La explicación fácil, esa que quizá ya se te está pasando por la cabeza, que simplemente eran muy listos, o que nosotros tenemos algo mejor y por eso se quedó atrás, es justo la que se va a caer en pedazos antes de que esto termine. Porque cuanto más de cerca mires como lo hacían, más se tambalea la idea cómoda de que lo nuestro es siempre superior. Todo empieza por un solo número, una inclinación diminuta que había que clavar bajo tierra y a ciegas, y que, si fallaba por poco, lo echaba todo a perder. Como un puñado de personas sin tecnología moderna acertaba esa medida imposible una y otra vez, kilómetro tras kilómetro, es lo primero que vamos a desenterrar. Y cuando lo veas, vas a empezar a entender por qué esta historia no va de un túnel viejo enterrado en el desierto, sino de ti. Decíamos que esta historia no va de un túnel viejo enterrado en el desierto, sino de ti. Y para entender por qué, hay que empezar por el número más pequeño y más terco de todo este asunto. Porque todo el prodigio, todo lo que hacía que aquella agua cruzara el desierto ella sola, dependía de una única cosa medida con una precisión que todavía hoy pone nerviosos a los ingenieros: la inclinación del túnel. No la fuerza, no el tamaño, no cuántos hombres cavaban. La pendiente, un desnivel tan suave que a veces era menos de 1 metro de caída por cada 1000 metros de recorrido, sostenido igual, sin fallar, kilómetro tras kilómetro, bajo tierra y a oscuras.
Y si te preguntas cómo es posible acertar algo así sin una sola máquina, esa es exactamente la primera puerta que vamos a abrir aquí. Esa cifra es mucho más exigente de lo que parece a primera vista. Menos de 1 metro por cada 1000 es una caída tan mínima que si pusieras ese túnel delante de ti, jurarías que está completamente plano. Y sin embargo, dentro de ese margen invisible se jugaba la vida entera de la obra. Si el túnel bajaba un poco de más, el agua cogía carrerilla, arrancaba la tierra de las paredes y terminaba derrumbando la galería sobre sí misma. Si bajaba un poco de menos, el agua se paraba, se estancaba, se pudría, y el trabajo de años no servía para nada. Era como sostener el filo de una navaja a lo largo de kilómetros en la oscuridad, sin poder ver nunca el conjunto de lo que estabas haciendo, y como lo conseguían tardó siglos en tener una explicación que no sonara a milagro. Y aquí llega la pregunta que cualquiera se hace al ver esto, seguramente la misma que te ronda la cabeza ahora: ¿cómo aciertas una pendiente así de fina sin un solo instrumento moderno, sin láser, sin niveles electrónicos, sin nada más que tus manos, una lámpara de aceite y la tierra pegada a la cara? Los hombres que hacían esto no tenían programas de ordenador ni sensores. Tenían un pico, una cuerda, una luz temblorosa y un túnel tan estrecho que apenas cabía un cuerpo dentro, avanzando a ciegas palmo a palmo. Parece imposible que de ahí saliera una obra que aún funciona después de milenios. Y sin embargo, la respuesta estaba delante de nuestros ojos desde el principio, en algo que ya has visto en esta historia sin darle la menor importancia. ¿Recuerdas aquella hilera de pozos verticales que subían hasta la superficie cada 20 o 30 metros? Esa costura de agujeros que cruzaba el desierto, ahí estaba el secreto. Esos pozos no eran solo para sacar la tierra ni para que entrara aire, eran el sistema de medición completo. En lugar de cavar de una vez un túnel imposible de kilómetros y rezar por mantener la inclinación, partían el problema en trozos pequeños, de pozo a pozo, cada uno una distancia corta que sí se podía controlar. Desde cada boca, en la superficie, se medía a qué profundidad quedaba el fondo, y esa profundidad, comparada con la del pozo anterior, decía exactamente cuánto había bajado el túnel en ese tramo. El error dejaba de acumularse a ciegas. Cada pocos metros había un punto de control donde comprobar que seguías clavado en la pendiente correcta. Y todavía había más ingenio escondido en ese mismo truco. Como cada tramo entre dos pozos era independiente, no hacía falta un solo equipo avanzando despacio durante años. Podían trabajar muchos a la vez, cada cuadrilla en su trozo, excavando desde varios pozos al mismo tiempo hasta que las galerías se encontraban por dentro de la tierra. Que dos túneles cavados a ciegas desde puntos distintos se juntaran limpiamente allá abajo, sin verse el uno al otro, guiándose solo por una cuerda a plomo y una lámpara alineada con la siguiente, es de esas cosas que cuesta creer aunque te las expliquen despacio. Ahora ya sabes cómo levantaban algo tan preciso sin una sola máquina. Pero que sepas cómo lo construían no explica todavía lo más importante, y no quiero que confundas una cosa con la otra. Saber cómo se hacía no es lo mismo que saber por qué se dejó de hacer. Pero detrás de esa cuerda y esa lámpara había siempre un hombre, y merece la pena bajar con él un momento. El oficio de excavar estos túneles tenía nombre propio, y era, sin exagerar, uno de los trabajos más peligrosos que existían en el mundo antiguo. Imagina pasar el día entero tumbado o de rodillas dentro de un conducto del ancho de tu propio cuerpo, a decenas de metros bajo tierra, con una lamparilla como única luz y el aire volviéndose más espeso cuanto más avanzabas. Cada golpe de pico podía soltar la tierra de encima. Cada bolsa de agua escondida en la roca podía reventar de golpe y llenar el túnel en cuestión de segundos, sin ruta de escape y sin tiempo para nada. Y con ser terrible, esto no era ni de lejos lo peor que tenían enfrente. Y aun sabiendo todo eso, había quien elegía ese oficio y lo llevaba con orgullo. A estos excavadores se les respetaba como a muy pocos, porque de su pulso y su instinto dependía que un pueblo entero tuviera agua o se quedara sin ella. El saber pasaba de padres a hijos, de mano a mano, porque no vivía en ningún libro, vivía en el cuerpo de quien lo había hecho 1000 veces y sabía leer la tierra por el tacto. Y ellos mismos, medio en serio, medio en broma, tenían un nombre para lo que hacían. Decían que cada uno, día tras día, iba cavando su propia tumba. Un pueblo entero confiaba su supervivencia a un hombre dispuesto a arriesgar la vida a oscuras para que el agua terminara asomando a la superficie. Aquí es donde esta historia deja de hablar del pasado y empieza a hablar de ti. Tú abres el grifo y el agua sube. Aprietas, sale, pagas la factura y nunca has tenido que pensar cómo llega hasta ahí. Ellos no tenían botón. Tenían el cuerpo de un hombre metido en un agujero, jugándose la vida en la penumbra para que su ciudad pudiera beber. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas de las comodidades que hoy das por descontadas costaron,
En algún momento, exactamente eso. ¿Alguien dispuesto a bajar donde nadie más quería bajar? Esa pregunta orbita todo lo que estamos desenterrando, y todavía no hemos llegado a lo que de verdad la responde. Con todo, el peligro de morir sepultado no era ni siquiera lo más difícil de este oficio. Lo más difícil era que un solo error de cálculo no arruinaba una jornada de trabajo. Podía echar a perder años enteros de esfuerzo de toda una comunidad, porque bastaba con que la pendiente fallara en un tramo para que el agua no llegara jamás al otro extremo. Se jugaban el sustento de generaciones en cada metro de túnel, y aún así lo hicieron, no una vez ni 10, sino miles de veces, en decenas de miles de canats repartidos por el mundo. Guarda esa imagen del hombre a oscuras acertando a mano lo que hoy una máquina calcula sola en un segundo, porque vas a necesitarla cuando lleguemos a la pregunta que de verdad te ha traído hasta aquí. Queda una pregunta más antes de cerrar este capítulo, y es de las que más me remueven. Antes de cavar nada, antes del primer golpe de pico, alguien tenía que adivinar dónde estaba escondida el agua bajo tierra, a veces a más de 300 metros de profundidad, sin ningún aparato que la detectara, y acertaban. Aprendieron a leer las señales del paisaje, el color de la tierra, un tipo concreto de vegetación que solo brota donde hay humedad cerca, la forma en que una montaña guardaba la nieve y la iba soltando despacio durante meses. Ese primer pozo, el pozo madre, era la apuesta que lo decidía todo. Si daban con el agua, nacía una ciudad. Si fallaban, habían cavado cientos de metros de roca para nada. Con todo esto sobre la mesa, es normal que ya estés sacando una conclusión. Y es justo la que quiero nombrar antes de seguir. Seguramente estás pensando, vale, eran hábiles, tenían paciencia y un oficio extraordinario, pero al final llegaron máquinas capaces de hacer en un día lo que a ellos les costaba años, y por eso esto quedó atrás. Y te aviso desde ahora, porque no quiero venderte humo. Esa explicación, la más cómoda, la que casi todo el mundo da por buena, tiene un agujero enorme por el que se cae la historia entera. Lo que dejó de usarse no fue un método lento y torpe que algo mejor sustituyó sin más. Y la verdadera razón, la que de verdad explica por qué se dejó atrás algo que no se podía apagar, es mucho más incómoda de aceptar de lo que ahora mismo imaginas. Te decía que idearon uno de los sistemas más justos que ha producido el ser humano. Y no era una frase suelta para engancharte, porque construir el túnel, con ser una hazaña, era solo la mitad del problema. La otra mitad era igual de difícil y mucho menos evidente. Una vez que el agua salía a la superficie, ¿de quién era? Un canat no daba agua para una sola familia. Daba de beber y de regar a pueblos enteros, a cientos, a veces a miles de personas que dependían todas del mismo hilo de agua para no morirse de hambre. Y ahí, donde tú esperarías siglos de peleas, de robos y de sangre por cada gota, ocurrió justo lo contrario, y cómo lo consiguieron es lo que vamos a abrir aquí. Para entender lo que estaba en juego, hay que quitarse de la cabeza la idea moderna del agua. Para ti el agua es algo que abres y cierras, que pagas y olvidas. Para ellos, cada gota que salía de aquel túnel era, literalmente, comida sobre la mesa unos meses después. El agua que le tocaba a tu campo decidía si tu familia comía en invierno o pasaba hambre. Repartir mal esa agua no era una injusticia abstracta. Era condenar a unos a la miseria mientras otros prosperaban con lo que no les correspondía. Con esa presión encima, lo esperable es que ganara siempre el más fuerte, el que tuviera más hombres o más armas. Y sin embargo no fue así. Lo que montaron fue un sistema pensado para que el más débil recibiera exactamente lo mismo que el más poderoso. Y la primera genialidad está en cómo decidieron medir el agua. Porque medir el volumen exacto que corría por un canal, sin caudalímetros ni sensores, era sencillamente imposible. Así que no midieron el agua, midieron el tiempo. A cada agricultor no se le daba una cantidad de litros, sino un turno, un rato durante el cual toda el agua del canat se desviaba entera hacia su parcela, y después pasaba al siguiente. El reparto dejaba de ser una discusión sobre cuánta agua llevaba cada uno y se convertía en algo mucho más limpio de controlar. Cuánto tiempo le tocaba a cada cual. Pero esa solución abría un problema nuevo y todavía más delicado. ¿Cómo mides el tiempo con exactitud, minuto a minuto, en un mundo que no tenía relojes? La respuesta fue un objeto tan sencillo que parece de juguete y es una de las cosas que más me maravillan de toda esta historia. Lo llamaban Fenghen. En su versión más básica era un cuenco pequeño con un agujerito minúsculo en el fondo, puesto a flotar en una vasija grande llena de agua. El agua entraba poco a poco por el agujero, el cuenco se iba llenando despacio y al cabo de un rato siempre igual, se hundía hasta el fondo. Funcionaba como un reloj de arena, pero de agua. Cada vez que el cuenco se iba al fondo,
Había pasado siempre exactamente el mismo tiempo, se anunciaba en voz alta, se vaciaba y se volvía a poner a flotar para empezar de nuevo. Con nada más que un cuenco, un agujero y agua, habían fabricado un reloj capaz de repartir con justicia el bien más preciado del desierto, y lo llevaban haciendo desde hace una barbaridad de tiempo. Hay constancia de este reloj de agua repartiendo turnos de riego desde alrededor de 500 años antes de Cristo, hace unos 2500 años. Pero lo verdaderamente asombroso no es el cuenco, es lo que construyeron alrededor de él. Para vigilar ese reloj no valía cualquiera. Se elegía una persona mayor, respetada por todos, conocida por su honradez, y su único trabajo era ese, contar los turnos y anunciar el tiempo con imparcialidad, sin favorecer a nadie. Se le llamaba el Mirab, el señor del agua, y por debajo tenía vigilantes que se turnaban de día y de noche, porque el agua no descansaba y el reparto tampoco podía detenerse. Y aquí es donde esta gente demuestra hasta qué punto eran sofisticados, mucho más de lo que solemos concederles. No dejaron el agua en manos de la fuerza ni del dinero, la pusieron en manos del tiempo y de una persona honrada, y a partir de ahí el agua se convirtió en algo parecido a una propiedad con derechos, que se heredaba, se compartía y hasta se podía traspasar, siempre medida en turnos de aquel cuenco. Habían convertido un problema de supervivencia bruta en un sistema de justicia con sus reglas, sus jueces y sus garantías. Un pueblo que, hace 25 siglos, entendía que el reparto justo de un recurso escaso no se sostiene solo con buena voluntad, sino con un método que nadie pueda manipular. ¿Cuántas veces damos por hecho que esa clase de justicia es un invento moderno, sin saber que alguien ya la había resuelto con un puñado de barro y agua? Imagina la escena en uno de aquellos pueblos. El agua asoma por la boca del Kanat y empieza a correr por las acequias. El señor del agua vigila el cuenco flotando en su vasija, rodeado de agricultores que esperan su turno en silencio. El cuenco se hunde, se canta la hora, y el agua cambia de dueño y se desvía hacia el siguiente campo. Así, turno a turno, día y noche, sin que hiciera falta un solo guardia armado para imponerlo. Y no es una reconstrucción fantasiosa. Un cronista griego que acompañaba a Alejandro Magno ya dejó escrito, hace más de 2300 años, que los persas repartían así el agua de sus canales con un reloj, para que a cada cual le tocara lo justo. Ahora compara aquello con cómo te llega el agua a ti hoy. No la reparte un vecino honrado a la vista de todo el pueblo. La gestiona una empresa que no conoces, con un contador que casi nunca has mirado y una tarifa que alguien decidió sin sentarte a la mesa. No te digo que aquello fuera un paraíso ni que lo de ahora sea un atraco. Te digo algo bastante más incómodo, que un puñado de agricultores del desierto, hace 2500 años, tenía más control y más transparencia sobre su propia agua de los que tienes tú ahora mismo. Y esa idea, la de que en algo tan básico se haya ido hacia atrás sin apenas darnos cuenta, es la que empieza a rozar la verdadera pregunta de todo este expediente. ¿Por qué se dejó morir un sistema que funcionaba? Lo más difícil de asimilar es que esto no fue la ocurrencia aislada de una aldea perdida. El mismo principio, el agua repartida por turnos, medida con tiempo, vigilada por alguien imparcial, viajó con la idea del Kanat por medio mundo, y con ella se llevó también su manera de repartir el agua con justicia. La misma solución apareció una y otra vez allá donde llegaron estos túneles, adaptada a cada lengua y a cada cultura, pero siempre reconocible. No exportaron solo una tecnología para mover agua, exportaron una forma entera de convivir alrededor de ella. Y cuanto más de cerca lo miras, más difícil se vuelve creer que algo tan redondo, tan probado y tan justo terminara cayendo casi en el olvido. Guárdate esa imagen del cuenco flotando y del Mirab contando turnos a la vista de todo el pueblo, porque más adelante, cuando veas que vino a sustituir todo esto, ese contraste te va a decir más que cualquier explicación. Y aquí hay que ser honesto con una cosa, porque es la clave de todo. Aquel sistema no se sostenía solo. No era una máquina que enchufas y te olvidas. Estaba vivo únicamente porque había gente manteniéndolo vivo cada día, limpiando el barro que cegaba los túneles, transmitiendo el oficio de repararlos y sosteniendo a esa persona honrada cuya vida entera consistía en que el reparto fuera justo. Toda aquella estructura de turnos, de derechos y de propiedad compartida existía exactamente para eso, para garantizar que ese cuidado no se interrumpiera jamás, generación tras generación. No dependía de una corriente eléctrica que pudiera cortarse, es cierto, pero dependía de algo igual de frágil y mucho más humano, de que nadie dejara nunca de cuidarlo. Y frente a esa entrega constante, lo que llegó después parecía un progreso indiscutible, más rápido, más cómodo, más moderno. Y lo era en apariencia.
Y esa palabra, apariencia, va a pesar mucho más de lo que ahora imaginas antes de que esto termine. Con esto, ya tienes las dos mitades del prodigio. Sabes cómo llevaban el agua por el desierto sin una sola máquina, y sabes cómo la repartían entre miles de personas sin que corriera la sangre. Y aún así, seguimos sin tocar lo que de verdad te trajo hasta aquí. Que supieran construirlo y repartirlo con justicia explica por qué aquellas ciudades sobrevivieron durante milenios en mitad de la nada. No explica por qué algo tan perfecto, tan probado y tan justo se fue apagando hasta casi desaparecer del mapa. Y lo que se encontraron los que fueron a estudiar qué quedaba de todo esto no se parece en nada a lo que esperaban hallar. Lo primero que se encontraron desmonta la idea que probablemente ya te has hecho sin darte cuenta, que todo esto es una reliquia, algo muerto y enterrado que solo sobrevive en los libros. No lo es. En este mismo instante, mientras ves esto, hay miles de estos túneles funcionando en decenas de países, dando de beber a gente real que no tiene ni idea de que depende de una obra de hace milenios. Y todos ellos tienen una cosa en común, una sola: siguen vivos porque nunca dejó de haber manos cuidándolos, gente que ha seguido limpiando el barro y repartiendo los turnos sin interrupción, siglo tras siglo. El agua sigue corriendo justo donde ese cuidado no se rompió, y hay uno en concreto, con nombre propio, que lleva unos 2500 años sin dejar de dar agua un solo día, y que va a poner patas arriba todo lo que crees saber sobre lo viejo y lo moderno. Porque cuando entiendas por qué ese sigue vivo y miles de sus hermanos murieron, vas a entender que esta historia nunca fue sobre un túnel en el desierto, fue siempre sobre ti. Ese que sigue vivo mientras miles de sus hermanos murieron tiene un nombre. Y merece que lo digamos despacio, porque a partir de aquí todo lo que creías saber sobre lo viejo y lo moderno empieza a tambalearse. Se llama el Khanat de Gonabad, y está en el este del actual Irán, en una región llamada Jorasán. No es el más bonito ni el más famoso, pero sí uno de los más antiguos y más grandes de cuantos siguen en pie. Lo empezaron a excavar hace unos 2500 años, en tiempos del primer gran imperio persa, cuando en el mundo casi nada de lo que hoy te resulta familiar existía todavía. Y lo que lo hace único no es su edad, sino una sola palabra que no encaja con nada de lo que se supone que debería pasarle a una obra tan antigua: funciona. Y cuando digo que funciona, no quiero que te quede la menor duda de lo que eso significa. Gonabad no es una galería corta, son unos 33 kilómetros de túneles excavados bajo tierra, jalonados por 427 pozos verticales, algunos bajando más de 300 metros hasta encontrar el agua. Todo eso, cavado a mano, a oscuras, con esa precisión imposible de la que ya hablamos, y no está detrás de un cristal ni acordonado para turistas. Sigue dando agua. Hoy, en este mismo momento, a unas 40.000 personas que beben, cocinan y riegan con ella sin pensar de dónde viene. Aquellas 40.000 personas que aparecieron al principio casi como una curiosidad al pasar ya tienen un nombre. Tienen sus pozos contados y tienen una antigüedad que te va a costar encajar. Esa antigüedad es de las que cuesta digerir de verdad. Ese túnel llevaba ya siglos dando agua cuando el Imperio Romano ni siquiera había nacido. Seguía dándola cuando Roma se levantó, cuando cayó y durante los 1500 años que vinieron después. Ha visto pasar imperios enteros, religiones, idiomas y tecnologías que nacieron, brillaron y desaparecieron, y él seguía ahí, corriendo en silencio bajo la arena. Está reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, pero eso casi se queda corto. No es un monumento que se conserva. Es una máquina de agua que no se ha parado nunca. Que algo hecho a mano hace 25 siglos siga cumpliendo su función mejor que muchas cosas que compraste el año pasado ya escuece bastante, y sin embargo eso es solo el borde de lo que no encaja aquí, porque Gonabad no es una rareza solitaria que sobrevivió de milagro. En este mismo instante siguen funcionando decenas de miles de estos túneles repartidos por unos 35 países, en el desierto de Turpan, en China. Unos canales subterráneos que responden al mismo principio siguen regando viñedos que dan uvas dulces en mitad de una de las zonas más secas del planeta. En Omán y en los Emiratos, otra versión de esta misma idea sigue llevando agua a los palmerales, y los gobiernos gastan dinero público en mantenerla viva. De Marruecos a China, la misma solución de hace milenios sigue de servicio, callada, dando de beber a gente que en su mayoría no tiene ni idea de la joya de la que depende. Y para que veas que esto no es entusiasmo de documental, déjame traer a un testigo con nombre y con cara. Hace más de 300 años, un viajero francés llamado Jean Chardin recorrió Persia y se quedó tan asombrado con lo que vio que lo dejó escrito para la posteridad. Contaba que ninguna nación del mundo podía compararse con los persas a la hora de encontrar agua bajo tierra y moverla a donde hiciera falta.
Decía que eran capaces de rasgar las faldas de las montañas buscándola y de llevarla, por estos túneles, a 50 o 60 kilómetros de distancia sin perder apenas una gota por el camino. No lo escribió un enamorado de la antigüedad ni un persa orgulloso. Lo escribió un europeo del siglo XVII acostumbrado a lo mejor de su tiempo, y aún así se quitó el sombrero ante una tecnología que ya entonces tenía más de 2000 años. Esto no era una curiosidad de aldea, era la columna vertebral que permitió que existiera una civilización entera en mitad de la nada. Ahora bien, todo esto podría seguir siendo una bonita historia del pasado si no fuera por un detalle que lo cambia todo. Estos Qanats no solo sobreviven por inercia. En pleno siglo XXI hay programas en marcha, con ingenieros, con presupuesto y con esfuerzo real, dedicados a recuperarlos, a limpiarlos y a devolverlos a la vida. Y eso, si te paras a pensarlo un momento, no encaja en la historia que nos han contado sobre el progreso. En esa historia, lo viejo se sustituye por lo nuevo porque lo nuevo es mejor. Se abandona y no se mira atrás. Nadie gasta tiempo ni dinero en resucitar algo que de verdad era peor. Así que si hay gente tomándose la molestia de revivir estos túneles milenarios, la pregunta se cae por su propio peso. ¿Quién resucita a propósito algo que de verdad había quedado atrás? Voy a decir en voz alta lo que quizá estás pensando ahora mismo, porque no pienso venderte humo. Estarás pensando, vale, es una obra impresionante y antiquísima, pero al final sobrevive como una pieza de museo, una curiosidad que se conserva por historia y por turismo, mientras que el agua de verdad, la del mundo moderno, la mueven las máquinas porque son mejores, y no vas del todo desencaminado. Es cierto que lo que llegó después era más rápido y más cómodo, no te voy a mentir con eso, pero hay una grieta enorme en ese razonamiento, y es esta. 40.000 personas no beben cada día de una pieza de museo. Gonabad no se conserva por nostalgia, se usa por necesidad, y nadie revive a propósito lo que de verdad ha quedado obsoleto. La supuesta reliquia sigue funcionando, y lo que iba a jubilarla es, precisamente, lo que ha empezado a fallar. Lo más difícil de creer de todo llega ahora. Esos miles de Qanats hermanos de Gonabad, los que murieron, en su inmensa mayoría no se apagaron de viejos ni porque se agotara el agua de la montaña. Los mató, literalmente, lo mismo que llegó para sustituirlos. La solución moderna, esa que se presentó como un salto adelante indiscutible, no se limitó a competir con los túneles antiguos. En incontables lugares fue exactamente lo que los secó uno tras otro. Que el remedio que venía a mejorarlo todo fuera, al mismo tiempo, el veneno que acabó con una obra que llevaba 3000 años funcionando, es la pieza que te ha traído hasta aquí sin que lo supieras. ¿Y cómo es posible que una cosa matara a la otra? Es justo lo que he estado guardando desde el principio. Hay un detalle en todo esto que, cuando lo ves, ya no te lo quitas de la cabeza. Estos túneles tardaron 3000 años en tejerse. 3000 años de manos, de oficio transmitido, de generaciones cavando, limpiando y repartiendo, capa sobre capa, hasta cubrir medio mundo. 3000 años para levantar esa red invisible. ¿Y sabes cuánto se tardó en desmontar buena parte de ella? Apenas unas décadas. En el transcurso de un solo siglo, el 20, una tradición milenaria que había sobrevivido a la caída de todos los imperios se vino abajo en lo que, a escala de la historia, es un abrir y cerrar de ojos. Lo que costó 100 generaciones construir se deshizo en el tiempo de vida de una sola. ¿Cómo puede algo que aguantó 3000 años desmoronarse en 50? ¿Y por qué justo entonces, justo en ese siglo y no en ningún otro? Antes de darte la razón completa, quiero que esto aterrice donde de verdad importa, en tu propia casa. Aquel túnel de Gonabad no necesita electricidad, no necesita una compañía detrás, no necesita que nadie pague una factura para seguir dando agua. Solo necesita que la gente no deje de cuidarlo. Contigo ocurre lo contrario. El agua que sale de tu grifo depende de una bomba, de una red eléctrica y de una empresa, y basta con que falle uno solo de esos 3 eslabones para que te quedes sin ella. ¿Te has preguntado alguna vez cómo ha terminado llamándose progreso a cambiar algo que no se podía apagar por algo que se apaga en cuanto se va la luz? Esa pregunta es el corazón de todo lo que todavía no te he contado. Guarda bien esta idea, porque es la llave de todo lo que queda. Estos Qanats no murieron por ser peores, murieron allí donde se dejó de cuidarlos. Y lo más perturbador es dónde está la causa de esa muerte. No está en un desierto lejano, ni en un pasado remoto, ni en un villano con nombre que puedas señalar. Está funcionando ahora mismo, muy cerca de ti, y no hace absolutamente ningún ruido. Eso es lo que vuelve esta historia tan difícil de ver y tan fácil de ignorar. Lo que secó el río invisible no llegó dando un portazo. Llegó sin que casi nadie lo notara, y sigue aquí.
Sé que a estas alturas puede que estés imaginando una conspiración, alguien que enterró todo esto a propósito para sacar tajada. Prefiero decírtelo claro cuanto antes. Lo que de verdad pasó es más simple, más humano y mucho más incómodo que cualquier conspiración. Estás a un solo paso de la respuesta, así que veamos qué tienes ya en la mano. Sabes cómo lo construían con una precisión imposible, sabes cómo lo repartían con una justicia que hoy nos costaría igualar, sabes que sigue vivo y que hasta se está rescatando, y sabes que lo que vino a sustituirlo es, en muchos sitios, lo que lo mató. Lo único que te falta es la razón, la de verdad, y tiene dos caras, una técnica y una humana, y ninguna de las dos es la que estás esperando. Pero antes de entregártela entera, te debo una honestidad absoluta sobre qué es esto y qué no es, sobre hasta dónde llega el prodigio y dónde están sus límites, para que nadie pueda acusarte jamás de haberte tragado un cuento. Porque solo cuando sepas exactamente qué podía hacer un Qanat y qué no, vas a poder mirar tu propia factura del agua sin volver a verla igual que la veías al empezar. Te dije que te debía una honestidad absoluta sobre qué es esto y qué no es, y voy a cumplirla ahora, antes de entregarte la respuesta, porque es la única forma de que lo que viene después te llegue con toda su fuerza y sin una sola sombra de duda. Y empiezo por lo que más me importa que entiendas. Todo lo que te he contado hasta aquí es verdad, está documentado, lo protege la UNESCO y lo puedes ir a ver con tus propios ojos. No hay truco ni exageración en el prodigio. Lo que voy a hacer en los próximos minutos no es rebajar nada de lo que te ha asombrado, sino todo lo contrario, quitar de en medio las 2 o 3 ideas equivocadas que podrían estropearte el asombro real, para que lo que de verdad importa brille sin estorbos, porque lo asombroso de esta historia resiste cualquier examen, y quiero que lo compruebes conmigo. Empecemos por la sospecha que quizá lleva un rato rondándote, porque es la más natural del mundo, y merece una respuesta franca. A lo mejor estás pensando que alguien, en algún despacho, decidió a propósito enterrar todo esto para vendernos bombas y tuberías, para hacernos dependientes y sacar tajada. Y te entiendo perfectamente, porque encajaría demasiado bien. Pero si te dijera eso, te estaría mintiendo, y este canal no está aquí para eso. No hay constancia de ningún plan, de ninguna orden, de ningún villano con nombre que firmara la sentencia de muerte del Qanat, y quiero que te quedes con esto, porque es mucho más perturbador que cualquier conspiración. Lo que pasó no necesitó que nadie lo planeara. Fue peor, precisamente porque no hubo nadie a quien culpar. Piénsalo un momento, porque aquí está una de las claves que sostienen todo el misterio. Una conspiración, por muy grande que sea, tiene un punto débil. Tiene autores, tiene documentos, tiene una sala donde alguien decidió. Se puede destapar, se puede juzgar, se puede deshacer. Pero lo que apagó los Qanats no tiene sala, ni firma, ni responsable al que llevar ante nadie. Fue algo mucho más escurridizo, una suma de decisiones pequeñas, razonables cada una por separado, que nadie tomó pensando en el conjunto. Y eso es lo que lo vuelve tan difícil de ver y tan fácil de repetir. No puedes detener a nadie, porque no hubo un culpable. Hubo una corriente en la que todos nos dejamos llevar sin darnos cuenta de a dónde iba. Guarda esa distinción, porque es el suelo sobre el que se levanta la respuesta que aún no te he dado. Y ya que estamos siendo francos, hay un segundo malentendido que quiero deshacer, no para quitarle magia al Qanat, sino para que valores bien la que tiene. El Qanat no es una varita mágica que sirva para cualquier sitio ni para resolver el problema del agua en el mundo entero. Construir uno nuevo, hoy sería carísimo y lentísimo, cuestión de años de trabajo, y además solo funciona donde la naturaleza pone las condiciones justas. Hace falta una montaña con agua guardada en su interior y un terreno que baje en la pendiente adecuada hacia donde vive la gente. No lo puedes instalar en el jardín de tu casa ni llevarlo a cualquier desierto plano del planeta. Y quiero que esto no te decepcione, sino justo al revés, que veas que aquella gente no tuvo suerte, sino que leyó su tierra con una inteligencia que todavía nos deja en evidencia, porque aquí está lo que de verdad quiero que te lleves y es más valioso que el túnel en sí. Lo asombroso del Qanat no es el agujero en el suelo, es el principio que hay detrás, y ese principio sí es universal, sí sigue vigente y sí te toca a ti. Ese principio se resume en una sola idea que vas a poder aplicar a tu manera de mirar el mundo a partir de hoy. Tomar solo el agua que la tierra puede dar y ni una gota más. El Qanat, por su propia forma, era físicamente incapaz de sacar más agua de la que el terreno le entregaba por sí solo. No podía forzar a la tierra, y esa limitación, que podría parecer un defecto, resulta ser la clave secreta de por qué duró 3000 años. Aún no te he dicho por qué, pero estás a punto de entenderlo, y cuando lo hagas, muchas piezas van a encajar de golpe. Deja que te lo aterrice con algo que tienes en casa.
porque así no se te va a olvidar nunca. Imagina una cuenta de ahorros de la que solo pudieras sacar cada mes los intereses que ha generado sin tocar jamás el dinero del fondo. Esa cuenta puede durarte toda la vida, y la de tus hijos, y la de tus nietos, porque el fondo nunca se toca, solo tomas lo que se renueva solo. El Canat funcionaba exactamente así con el agua del subsuelo. Tomaba únicamente lo que la montaña reponía, la parte que se regeneraba sola, y por eso podía dar y dar durante milenios sin vaciarse jamás. Es la diferencia entre vivir de los intereses y no quedarte nunca sin nada, o empezar a gastar del fondo. Y esa segunda opción, gastar del fondo, es una pincelada de lo que trajo el cambio, aunque todavía no te he contado cómo ni por qué. Y aquí es donde quiero que sientas cómo encaja lo que llevamos entre manos. Porque no es un dato suelto, es el corazón de todo. Amén. Si el secreto de que el Canat durara 3000 años era tomar solo lo que la tierra reponía, la pregunta que se abre sola es demoledora. ¿Qué pasa el día que alguien encuentra la manera de sacar mucha más agua, mucho más deprisa, sin esperar a que la tierra la reponga? ¿Qué pasa cuando dejas de vivir de los intereses y empiezas a vaciar el fondo? No te voy a dar todavía la respuesta entera, porque merece contarse bien y estamos a punto de llegar. Pero quédate con la pregunta clavada, porque en ella está la explicación de por qué murieron miles de Canats, de por qué esto tiene que ver con tu factura, y de por qué lo que parecía un progreso indiscutible escondía una trampa que casi nadie vio venir. No quiero que te quedes con la impresión de que esto es un lamento por el pasado, porque no lo es en absoluto. Y esta es la parte que a mí más me importa de toda la historia. Nadie te está diciendo que había que renunciar a las bombas, ni volver a cavar túneles a mano, ni vivir como hace 3000 años. La bomba resuelve cosas que el Canat no podía resolver, y eso también es verdad, y también hay que decirlo con honestidad. La pregunta de verdad, la que este viaje quiere dejarte, es otra, y es mucho más fina. Cuando llegó algo nuevo y cómodo, ¿por qué se dejó caer del todo lo anterior, en lugar de conservar las dos cosas? ¿Por qué se tuvo que elegir, cuando quizá lo sensato era guardar el sistema seguro como red por si el rápido fallaba algún día? Esa es la clase de pregunta que cambia cómo miras no solo el agua, sino casi todo lo que te rodea. Porque fíjate en lo que hemos ido descubriendo juntos sin apenas darnos cuenta. Esto nunca fue solo la historia de un túnel ingenioso en un desierto lejano. Es la historia de cómo, una y otra vez, algo que funcionaba a la perfección y que solo pedía que lo cuidaran puede desaparecer sin que nadie lo prohíba, sin que nadie lo entierre, sin que salte ninguna alarma, simplemente porque llegó algo más cómodo y dejamos de mirar lo que teníamos. Y si eso pudo pasar con el agua, que es lo más básico que existe, lo que sostiene la vida entera, ¿con cuántas otras cosas estará pasando ahora mismo, delante de nosotros, sin que le pongamos nombre? Esa es la sospecha incómoda que quiero que empieces a sentir, porque de ahí no vas a salir igual que entraste. Y ahora sí, hemos llegado. Tienes todo lo que necesitas para entender la respuesta completa sin que nadie pueda engañarte ni venderte humo. Sabes que el prodigio es real y está documentado. Sabes que no hubo una conspiración sino algo más difícil de combatir. Sabes que su secreto era tomar solo lo que la tierra daba, y sabes que la pregunta que lo explica todo es qué ocurre cuando alguien empieza a vaciar el fondo. No queda ni una sola pieza escondida entre tú y la verdad, salvo la verdad misma. Quédate hasta el final, porque lo que viene ahora es la razón por la que un sistema que venció al tiempo, a los imperios y al desierto terminó cayendo, y por qué esa misma historia se está repitiendo hoy, muy cerca de ti, con algo de lo que dependes cada día sin pensarlo. Solo falta unir las dos caras de la respuesta, la técnica y la humana, y verás cómo encajan la una en la otra hasta formar una sola imagen que ya no vas a poder ignorar. Porque cuando entiendas por qué exactamente lo que vino a sustituir al Canat fue capaz de secarlo, y por qué nadie llegó a decidirlo del todo aunque todos participáramos, vas a entender también algo sobre el mundo en el que vives que va mucho más allá del agua. Vas a entender por qué las cosas que mejor funcionan son a veces las primeras en desaparecer y por qué lo más frágil no siempre es lo más antiguo. Todo lo que has visto hasta aquí era la preparación. Lo que viene ahora es el porqué, y es la razón por la que esta historia merecía ser contada. Te dije que lo que venía ahora era el porqué, y aquí está, entero, sin una sola pieza guardada ya. Toda la respuesta cabe dentro de aquella imagen de la cuenta de ahorros, el fondo que nunca se toca y los intereses que se renuevan solos. Durante 3000 años, el Canat vivió exclusivamente de esos intereses porque tomaba solo el agua que la montaña reponía por sí misma, ni una gota más, ya que físicamente no podía hacer otra cosa. Esa era su gran limitación y a la vez, sin que nadie lo hubiera diseñado así,
el seguro que lo volvía prácticamente eterno. Y entonces, en un momento muy concreto de la historia, apareció por primera vez en milenios algo capaz de saltarse esa regla. Ese algo fue la bomba moderna, movida por motores y electricidad. Y para entender lo que significó, hay que ver lo que la bomba podía hacer y el Canad no. El Canad era paciente por naturaleza. Esperaba a que el agua llegara a él siguiendo la pendiente y recogía únicamente la que el terreno le ofrecía. La bomba no espera a nada ni a nadie, baja hasta el agua, la agarra y la sube a la fuerza, tan deprisa y en tanta cantidad como quieras, sin preguntarle a la tierra si le sobra o si la está dejando seca. Donde el Canad pedía permiso, la bomba simplemente toma. Y esa diferencia, que al principio parecía la mayor de las ventajas, escondía la trampa entera. Al principio todo fueron ventajas, y es justo reconocerlo para entender por qué ocurrió lo que ocurrió. Una bomba se instalaba en cuestión de días, no de años. No exigía un oficio transmitido durante generaciones ni cuadrillas jugándose la vida bajo tierra. Bastaban una máquina y un motor. Daba agua al instante, donde tú quisieras, sin depender de que hubiera una montaña con la pendiente correcta a la distancia justa. Frente a eso, cavar y mantener un Canad parecía cosa del pasado, lento, caro y complicado. Así que, poco a pueblo, a lo largo del siglo XX se fueron perforando pozos con bomba por todas partes, y los viejos túneles empezaron a quedarse en silencio. Pero aquí es donde esta historia se vuelve difícil de olvidar. Aquellas bombas, al sacar agua mucho más rápido de lo que la lluvia y la nieve tardaban en reponerla, empezaron a hacer algo que el Canad jamás había hecho: vaciar el fondo. El nivel del agua bajo tierra, que se había mantenido estable durante milenios, comenzó a hundirse año tras año. Y aquí llega el golpe que probablemente no viste venir. El Canad recogía el agua justo a la altura de ese nivel natural. Así que, cuando las bombas hundieron el agua por debajo de donde estaba el túnel, el Canad se quedó, literalmente, por encima del agua, sin una gota que recoger. Se secó. Y no lo secó el tiempo, ni el desierto, ni el olvido. Lo secó, gota a gota, la misma máquina que había llegado para reemplazarlo. Esto no pasó en un sitio ni en dos. Se repitió a lo largo y ancho de regiones enteras, y miles de Canads que habían dado agua durante siglos se apagaron en cuestión de décadas por esta misma razón. No hubo una gran catástrofe, ni un anuncio, ni un día señalado en el que muriera el último. Fue un goteo silencioso, un pozo con bomba aquí, otro allá, cada uno perfectamente razonable por sí solo, cada uno resolviendo el problema de alguien esa temporada. Nadie llegó a sumar nunca el conjunto. Y cuando el conjunto se hizo visible, cuando los túneles milenarios ya se habían quedado secos, para muchos de ellos era demasiado tarde, y a esa razón técnica se le sumó otra, más callada y más humana, que remató el abandono. El saber de construir y mantener un Canad no vivía en ningún manual, vivía en las manos de unos pocos que lo habían aprendido de sus padres. Cuando el oficio dejó de hacer falta, dejó también de enseñarse, y con cada uno de aquellos hombres que se marchaba sin nadie a quien pasarle lo que sabía, se perdía un trozo de un conocimiento de 3000 años. No hizo falta que nadie prohibiera nada. Bastó con que, ante algo más rápido y más cómodo, dejara de haber quien lo mantuviera vivo. Y esta es la parte que más me remueve de toda la historia, que para perder algo extraordinario no hace falta un enemigo. A veces basta con dejar de cuidarlo. Y esto responde por fin a la pregunta que quizá llevaba un rato incomodándote. ¿Por qué justo entonces? ¿Por qué en el siglo XX y no en ningún otro? Porque fue entonces cuando llegaron a la vez el motor barato y la electricidad, y por primera vez en toda la historia existió una herramienta capaz de tomar más agua de la que la Tierra podía dar. Antes de eso, la propia naturaleza ponía el límite. A partir de ahí, el límite desapareció. Y lo que apagó el río invisible no fue, ya lo ves, ningún villano con nombre al que puedas señalar. Fue una corriente de decisiones pequeñas y sensatas en la que casi todos se dejaron llevar sin ver hacia dónde iba. Ese culpable sin cara sigue funcionando hoy, muy cerca de ti, y no hace ningún ruido. Es la costumbre de tomar más rápido y ahora mismo, sin preguntarle a la fuente cuánto puede dar sin agotarse. Y ahora que sabes todo esto, quiero que lo que te lleves no sea rabia ni lamento, porque esta historia no va de eso. Nadie sensato te está diciendo que había que renunciar a las bombas, ni volver a cavar túneles a mano, ni vivir como hace 3000 años. La bomba resuelve problemas reales que el Canad no podía resolver, y eso también es la verdad. La pregunta que de verdad deja este viaje es otra, mucho más fina. Analizándolo hoy, con lo que sabemos, ¿no habría sido más sensato conservar las dos cosas, la bomba para la urgencia y el Canad como reserva segura y de bajo coste,
pensando en las generaciones que todavía no han nacido, no se trata de volver atrás. Se trata de preguntarse qué merecía la pena guardar y de no dejar que la comodidad decida sola lo que se conserva y lo que se tira. Fíjate, además, en lo que hemos desenterrado juntos, que es mucho más grande que un túnel en un desierto. Esto nunca fue solo la historia del Qanat, es la historia de cómo algo que funciona a la perfección, algo que solo pide que lo cuiden, puede desaparecer sin que nadie lo prohíba y sin que salte ninguna alarma, únicamente porque llegó algo más cómodo y la atención se fue a otra parte. Y si eso pudo ocurrir con el agua, que es la base de todo lo que somos, la pregunta que deberías llevarte clavada es con cuántas otras cosas estará ocurriendo ahora mismo, delante de tus ojos, sin que nadie les ponga nombre. A partir de hoy, tú eres de los que se lo van a preguntar. Y esa mirada, la de quien ya no da por hecho que lo nuevo siempre es mejor ni que lo que funciona no puede perderse, no te la quita nadie. Todo esto empezó en tu cocina, en ese grifo que abres sin pensar, y ahí es donde tiene que terminar. El agua que sube cuando lo abres depende de una bomba, de una red eléctrica y de una empresa, y basta con que falle uno solo de esos 3 eslabones para que se detenga. El agua del Qanat no dependía de ninguna de esas 3 cosas. Dependía solo de que alguien no dejara nunca de cuidarlo. Ninguno de los dos es el héroe ni el villano de esta historia, pero ahora conoces la diferencia, y esa diferencia es tuya para siempre. Y lo más importante de todo, este conocimiento no está enterrado, no se ha perdido, no hay que rescatarlo de ningún sitio. Sigue corriendo, literalmente, bajo tierra, en decenas de países, dando agua en este mismo instante. La pregunta nunca fue quién nos lo quitó. La verdadera pregunta, la que este archivo te deja abierta, es qué vas a hacer tú con lo que todavía funciona. Si has llegado hasta aquí, es porque eres de los que prefieren entender el mundo antes que tragarse la versión fácil. Y por eso te pido una sola cosa, suscríbete para no perderte el próximo túnel que vamos a abrir. Porque el del Qanat no es el único caso de algo que funcionaba mejor de lo que creemos y que se dejó atrás sin mirarlo 2 veces. Si esta historia del agua que se movía sola te ha removido, hay otra que va a hacerte lo mismo, la del hormigón romano, que lleva 2000 años en pie mientras el nuestro se agrieta en apenas unas décadas. Está a un clic, esperándote, y arranca con una pregunta muy parecida a la de hoy. Y tú ya sabes que esa clase de preguntas, una vez que entran, no vuelven a salir. Antes de cerrar del todo, me gustaría leerte, porque un archivo como este se enriquece con lo que cada uno trae de su propia vida. Cuéntame 2 cosas ahí abajo. La primera, ¿qué sabes hacer tú o sabía hacer alguien de tu familia de una forma sencilla y de toda la vida que hoy casi nadie conserva y que temes que se pierda con tu generación? Y la segunda, porque los próximos expedientes salen muchas veces